Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les voy a compartir un video bastante diferente. Y esto, chicas, debido a unos comentarios, especialmente de las chicas de cabello corto. Comentarios tales como: ¿crees que este peinado me puede salir ya que mi cabello es corto? Así que para aclarar esas dudas hermosas, les voy a compartir aquí unas ideas de peinados, tanto chicas de cabello corto como chicas de cabello largo. Así que vamos a comenzar con esta opción, chicas. Esta es la trenza holandesa en estilo diadema, y la única diferencia aquí, chicas, para las de cabello corto es que esta trencita no va amarrada en la parte de atrás o la parte baja. Aquí ella lo que hace es simplemente ajustarla con unos ganchitos, ya que los mechoncitos no dan para amarrar. Así que vamos a verlo ahora, este mismo peinado en versión en cabello largo. El método es el mismo, chicas. La única diferencia que ella hace que la otra chica no hizo es que a ella el largo de cabello sí le da para amarrar esta trencita en la parte baja. Así que yo creo que esas son las dudas. Creo que a esto se refieren las chicas cuando me preguntan si tales peinados les salen o no. Así que aclarado esto, pasamos al siguiente peinado. Está recogiendo esta parte del cabello como formando una media cola. Como te puedes dar cuenta, ella no está tomando los cabellitos pequeños de la parte del frente, más que todo está tomando los cabellos justo detrás del flequillo. Así que si tú tienes flequillo, también este peinado te va a quedar muy lindo, y si lo tienes así de corto también esto te va a ayudar muchísimo. Ahora, chicas, seguido de esta, como puedes ver, ella está haciendo dos colitas, y con la ayuda de esta herramienta ella le da vuelta de adentro, de afuera hacia adentro. Así que como segundo paso, la primer colita esta la pasa por en medio de la colita segunda, y de esta forma queda este tejido. Obviamente hay que darle un poquito de volumen para darle más glamour, más estilo y todo eso, y con un lindo accesorio queda muy bonito. Ahora te lo voy a mostrar en versión de cabello largo. El procedimiento es el mismo, chicas, pero hay unos peinados que yo sí creo que están diseñados únicamente para cabellos cortos. A veces me hago peinados de chicas, peinados que veo en chicas de cabello corto que la verdad me encantan, pero no todas las veces me pasa, pero hay unos que sí me salen y otros que no me salen. No sé, yo creo que no me gusta el resultado, ya que creo que a veces esos peinados quizás son para chicas de cabello corto. Así que hoy vamos a pasar a esta famosa trenza, la trenza árabe o trenza en inversa. Esta es como la trenza holandesa, chicas, que siempre se les va agregando cabellos de ambos lados, izquierdo y derecho. Y este peinado, chicas, también te lo puedes hacer si tú tienes tu cabello corto. Como siempre te lo he dicho, el método es prácticamente lo mismo, con la única diferencia que las chicas de cabello largo, ellas sí pueden amarrar estos cabellitos o estas trencitas en la parte baja o en la parte de atrás, a diferencia de las de cabello corto, que aquí únicamente podemos sostener estos mechoncitos con unos ganchitos y listo. Así que como siempre les digo, hermosas, las trencitas, casi siempre este estilo de trenzas con cabello suelto, estas nos favorecen también a las de cabello largo y cabello corto. Como puedes ver aquí, la chica, ella tiene un tipo de cabello un poquito arriba, abajo de los hombros, prácticamente un cabello mediano, pero como puedes ver, los mechoncitos para ella no son un obstáculo. Esta trencita queda muy bonita, ya que los mechones involucrados no necesariamente tienen que ser demasiado largos. Ya cuando una trenza es completa de raíz a punta, ahí creo que sí, ahí creo que solamente las de cabello un poco más mediano o un poquito más largo sí la pueden hacer. Y como puedes ver, aunque sea otro peinado, la técnica es la misma, utilizando ganchitos para sostener estos cabellitos o esta trencita que no da para amarrarla en la parte baja. Ahora vamos a ver este otro peinado que salió mucho en tendencia. Aquí ella lo está haciendo con liguitas, pero también este lo podemos ver en versión trencita. Aquí, si tú eres una máster en las trenzas, puedes hacerlo en estilo trenza o en estilo así con gomitas. Y como puedes ver, es un peinado que está en cabello largo, y podríamos pensar que a las de cabello corto no les puede salir, pero como dicen, ver para creer. Así que vamos a recrearlo, pero tenemos todo un reto. Lo vamos a ver en este estilo de cabello, como puedes ver, corto, y es un cabello cortado en capas, pero como puedes ver, eso no es obstáculo. Y además, ella no lo va a hacer con liguitas, ella lo va a hacer con trencita. Así que como puedes ver, no hay pretexto para lucir estos hermosos peinados. Es más, este peinado te favorece si tu cabello es así de cortito, ya que la colita te va a quedar súper alta, y
y esos cabellitos que a veces que a veces tenemos así bastante chiquititos en la parte baja. Esos cabellitos, chicas, con esta trencita, toditos van a quedar bien seguros. Y también, chicas, algo muy importante, para las de cabello corto a veces es imposible hacernos una colita así súper alta. Esto te va a ayudar a que la colita quede súper arriba y el peinado se vea bien elegante. Entonces, mis hermosas, ya no hay más pretextos para no andar esos mismos peinados que las chicas de cabello largo. Así que mucho ojos con el resto de peinados porque todavía faltan 2 y yo aquí las dejo, hermosas. Espero que disfruten, pero sobre todo que les ayude.